Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 15 de septiembre, episodio número 173, en el que vamos a hablar de un caso que ya es públicamente conocido porque, aunque las cosas a veces salen mal, siempre hay que intentar llevarnos un aprendizaje que nos haga convertirnos en futuros mejores inversores. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor del mundo de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy. Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Comencemos como siempre contándole a la gente qué es Winance y, por si no lo escucharon nombrar, a qué se dedicaba o a qué se dedica. Winance, como mecanismo de inversión, es una empresa que permite a la gente invertir su dinero en el rubro de préstamos al consumo. Para resumirlo en una frase, Winance se encargaba de reunir el dinero de los inversores y luego había otra empresa llamada Whelp, la cual se dedicaba a prestarlo. Tal y como muchas financieras, Whelp ofrecía préstamos al consumo con altas tasas de interés, típica de este tipo de préstamos, lo que en teoría le da un margen para pagar buenas tasas si ese dinero proviene de inversores. En un ejemplo simple, si vos otorgás un préstamo a tasa del 70-80 anual en pesos, teniendo una morosidad relativamente controlada, podés tener un margen para pagarle a los inversores un 20 anual, supongamos, ¿no? Todos son números supuestos, no estoy hablando de números reales, pero bueno, son tasas muy altas que se les ofrecen a la gente que pide préstamos al consumo. Recién hice un poco el ejercicio en papel para armar este episodio antes de arrancar a grabar. Y si por ejemplo vos le pedís 10.000 pesos a un inversor y le prometés un 20% anual de rentabilidad, al cabo de un año vas a tener que devolverle 12.000 pesos, ¿correcto? Le pido 10.000 pesos y te devuelvo 12, un 20% anual de rentabilidad. Vamos a hacer el ejercicio. Suponiendo que con esos 10.000 pesos que yo le pedí al inversor, le voy a prestar a 5 personas 2.000 pesos al consumo al 80% anual, voy a tener para cobrar entonces de esos 10.000 que presté al 80 anual, en un año voy a cobrar 18.000 pesos, ¿correcto? O sea, pedí 10.000 pesos, otorgué 5 préstamos de 2.000, los cobré a un 80% anual cada préstamo a un año, y me voy a terminar cobrando 18.000 pesos, de los cuales recuerden que yo le voy a devolver 12 al inversor. ¿Bien? Así que ahí tendría un margen de ganancia de 6. Pero como no todo es ideal, obviamente, supongamos un escenario en el que de los 5 préstamos de 2.000 pesos que otorgué, para poder cumplir con este inversor que me dio 10.000 pesos, necesitaría por lo menos 2 que cumplan con los pagos. O sea, de los 5 préstamos de 2.000 pesos que presté, necesito que 2 cumplan sin problema. Pueden ser con atraso, pero que paguen. Después necesito que los otros 2 paguen por lo menos un 60%, algo más de la mitad. Y el último, si ya paga 1 o 2 cuotas, ya está. No importa si después no me paga nunca más. Yo ya ahí con eso me da exactamente para cumplir, digamos, con los 12.000 pesos que le prometí al inversor. O sea que, para que ustedes tengan en cuenta, más o menos la mitad de los préstamos tienen que cumplir y la otra mitad tiene que cumplir con una gran parte para que se pueda dar este macheo, ¿no? Con estos números ficticios que yo puse acá, que no están tan lejos de los reales, pero no son los números reales, ¿bien? Para que ustedes entiendan que el negocio en realidad cuadra, digamos, hay posibilidad de que el negocio sea real, o sea, de poder hacerlo, digamos, ¿no? Bien. Así que, sabiendo que el margen para hacer el match da siempre y cuando la morosidad no se descontrole. Entonces, pasado el ejemplo, sigamos
contando la historia, el cuentito de qué pasó o cómo viene la cosa con esta empresa. La empresa opera o operaba, digamos, porque aún no sabemos cómo va a ser el final de la historia, en varios países, puntualmente en Argentina, en Uruguay, México y España. En todos bajo la misma modalidad. ¿Bien? ¿Qué es lo que en teoría tiene el inversor cuando opera con esta empresa? Bueno, el dinero invertido se reparte, como mencionamos, en varios préstamos para, también es una forma de bajar el riesgo. Y en teoría, para cada inversor van a existir N préstamos otorgados, o sea, N pagarés, N vales correspondientes a cada uno de los créditos solicitados por los deudores. ¿Cuál era el esquema bajo el cual un inversor podía invertir en esta empresa? Bueno, vos ponías el dinero, firmamos, en el caso de Uruguay, firmabas un contrato a X cantidad de tiempo, supongamos un año, y durante ese año recibías mes a mes los intereses de tu inversión, que eran bastante altos respecto a la media del mercado. Dependiendo del caso, podría ser un 15 anual en dólares o un 20 anual en pesos, o andaba más o menos por ahí las tasas. Y como decía, recibías los intereses mes a mes y al finalizar el contrato se te devolvía el capital. Ahora bien, por un tema legal, la estructura con la cual hacían posible esto, en el caso de Argentina, era un fideicomiso. Es decir, el inversor aporta dinero al fideicomiso y de allí sale dinero para prestar al consumo, a las personas que solicitan préstamos. En el caso de Uruguay es una cesión de crédito, es decir, Winans tiene para cobrar X cantidad de préstamos que otorgó a través de su firma WELP y lo que hace es cederte esa cartera de préstamos a cobrar. Es una cesión de crédito. ¿Bien? Entonces, vayamos al quid del asunto, que es ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los problemas comenzaron en la operativa de la empresa en Argentina. Allí estaban pagando tasas arriba del 110% anual en pesos argentinos. Obviamente, debido a la gran inflación en Argentina, también eran tasas altas, pero tiene que ver mucho, se emparenta mucho con la inflación que hay. Y lo que sucedió fue que, bueno, se empezó a incrementar la mora, o sea que los que pagaban los créditos dejaron de pagar, y tal como comentamos hace unos minutos, cuando del lado de quienes pagan los créditos dejan de pagar, la cuenta ya no cierra. Y por ende, fue esto lo que pasó. Se dejaron de hacer los pagos a los inversores porque no les ingresaba suficiente dinero para cubrir los pagos prometidos. Así que, como se imaginan, cuando sucede una cosa así, se comienza a correr la bola, que es tan o más poderosa que los mismos atrasos. Porque si la empresa tiene un problema financiero, ahora pasa a tener el problema de los atrasos más una torta de inversores ultra nerviosos pidiendo el rescate de su dinero. Entonces, siguiendo con la cronología de los hechos, una vez que se hicieron públicos los problemas financieros de la empresa, de acuerdo a artículos que han salido en la prensa, Winans lo que hace es reconoce este problema y manifiesta la intención de pagar y de solucionar. Pero bueno, la bola ya era tan grande que hasta las operaciones que habían fuera de Argentina se comenzaron a complicar. Entonces, bueno, tal cual una bola de nieve, inversores de Uruguay, España y México empezaron a temer por su capital. Y tal como sucedió con el Silicon Valley Bank, que hicimos un episodio en este podcast hablando del tema, el efecto dominó terminó por tirar la empresa y hacer que dejara de pagar en todos los países donde operaba. Entiendo que en Argentina se presentó a concurso de acreedores y al menos tuvo la intención de hacer lo mismo en Uruguay. No pudo, pero bueno, en el caso de Uruguay y de acuerdo a información que circuló en diferentes medios de prensa, el caso está en manos de la justicia. También, ya que la realidad es que en Uruguay los damnificados son decenas, cientos de inversores, entre los cuales, yo ya los conté en las redes, también me incluyo, o sea, soy uno de los damnificados. Tampoco estoy haciendo este episodio como enojado en tren de damnificados, sino como, digamos, contando un poco el caso y ahora vamos a ver qué aprendizajes y conclusiones, tomamos de este caso.
Una de las cosas que ha trascendido y se discute, más allá del descalce financiero que cualquier empresa pueda tener, es básicamente una de las cosas que se discuten, que salieron en los artículos en prensa, es si las autoridades de la empresa sabían o no de este dilema e igualmente siguieron captando fondos. O sea, si ellos sabían que tenían el problema con el cual no podían afrontar los pagos, y de todas formas siguieron captando fondos, ¿no? Pero bueno, eso será un tema a resolver en la justicia. Esto yo estoy contando un poco la cronología de lo que ha pasado hasta ahora. Para terminar este cuentito me voy a permitir expresar una opinión personal. Más allá de todas las acciones pertinentes que se vayan a llevar en la justicia, cuando una empresa o un particular tiene una deuda y no la puede afrontar porque no puede pagar, lo peor que podés hacer, esto es mi experiencia personal en el negocio financiero, es asfixiarlo. No podés, o sea, podés presionar, está todo bien, pero no podés cortarle desde el punto de vista comercial y financiero todas las posibilidades que tenga. Está bien insistir en reclamar lo que es de uno, perfecto, pero en la mayoría de los casos es necesario que la empresa o quien tiene el compromiso de hacer ese pago que no puede afrontar, necesita operar para poder hacerlo, necesita trabajar. Si esa persona o empresa no trabaja, no va a generar ganancias y por ende no te va a poder pagar. Entonces, si le cortás todas las líneas comerciales y le cortás absolutamente todo con la intención de que termine procesado en prisión o lo que la justicia vaya a dictaminar, en realidad el pago nunca, que es al final del día lo que importa como inversor, el pago nunca te lo van a poder hacer. Entonces se necesita, digamos, reclamar sin ahogar, sin asfixiar comercialmente a quien está en problemas contigo. Esto es una opinión 100% personal, pero es mi experiencia. Si cuando le cortás los víveres a la persona no te termina por no pagar. ¿Bien? Entonces, como dije, reitero, es una visión muy personal porque sé que es un tema delicado así que nada, me permito también, me la juego, digamos, y me cuento un poco mi opinión. Ahora bien, la pregunta es entonces, ¿por qué invertí en Winamp? Bueno, en primer lugar porque conozco el rubro, el negocio financiero. Segundo, porque soy un inversor de perfil de riesgo alto. Y tercero, porque lo hice en conjunto con otra persona de manera que los montos no representen un problema grave para mí en mis finanzas. Y si las cosas iban mal, tal cual fue lo que pasó, digamos, bajaba el riesgo al entrar con un monto relativamente bajo. ¿La vi venir? No la vi venir, pero sí tenía muy claro el riesgo al cual me estaba exponiendo. La siguiente pregunta es, y el cometido de este episodio es, ¿qué es lo que aprendimos o qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, lo primero, y lo decimos siempre, cuando invertimos a tasas altas, el riesgo es alto. Si después se pudre todo o pasa una cosa como esta, hay que aguantar y entender que es parte del juego. O sea, no podemos salir por ahí a llorar como si digamos, no nos hubieses imaginado que esto podía pasar. Esto es parte del juego cuando invertís a tasas altas. Y si no estás dispuesto a correr este riesgo, no tenés estómago, no inviertas a tasas altas. Es muy simple. Que no quiere decir que no vayamos a hacer nada por cobrar, eso es diferente. Solamente es entender que es una posibilidad el perder tu dinero. Lo siguiente y más importante aún es, hay que, cada vez que invertimos, seguir la cadena del dinero para entender el riesgo que estamos asumiendo. Es decir, si alguien viene y te ofrece la posibilidad de pagarte 20% anual, la pregunta es entonces, ¿de dónde sale ese 20% anual? ¿Qué hace esa empresa con el dinero para conseguir un 20 anual? En realidad, ¿qué hace para conseguir más del 20 anual? Porque si básicamente la empresa gana un 20 y te paga un 20, no gana nada. Entonces, ¿qué hace la empresa para ganar más de un 20 anual si es alcanzable en el rubro en el que está? Y qué hace para ganar más del 20 y dejarte el 20 a vos. Porque te puedo asegurar que si no sabemos o no preguntamos de dónde sale el interés que vamos a recibir, estamos casi que haciendo timba. Estamos jugando al casino, ¿tá? Metiendo plata a ciegas sin saber lo que hay detrás.
Entonces, ponete el objetivo de entender al detalle dónde va tu dinero invertido y cómo retorna antes de girar absolutamente nada. Lo otro, que más que aprendizaje debimos saber, si escuchás este podcast, debiste haberlo sabido desde antes, o debes tenerlo sabido ya, que es, está bien arriesgar, pero diversificar. En el caso de Winans, escuché casos de comentarios de personas que se jugaron todos los ahorros de su vida en esto. No y más no. No te juegues todo el capital con un mecanismo solo. Diversifica. Y ojo, trata de diversificar en todo. Y te voy a dar un ejemplo. Diversifica en empresas, en rubro y trata de que no esté correlacionado. Y capaz que no entendiste nada de esto que te estoy diciendo, pero vamos a bajarlo a palabras más fáciles. Diversificar no es pongo plata en ganadero peteco y ganadero mengano, porque ambos hacen lo mismo. O sea, se parte al medio el sector ganadero y yo tengo en peteco y en mengano plata y los dos hacen lo mismo. Termino partido al medio yo. Me voy al mazo con mis dos inversiones. Entonces diversifica también en rubro. Y después, ojo con el factor de correlación, que entiendo que no es difícil de verlo. Implica investigar y conocer un poco más la interna. Pero bueno, vamos con el ejemplo. Dijimos que habíamos metido plata en ganadero peteco y en ganadero mengano. Suponete que invertís en transportes fulano y justo transporte fulano se dedica a transportarle ganado a peteco y a mengano. Entonces peteco y mengano se caen, se funden, y vos que también tenías plata en la empresa de transporte, marchaste con tus tres inversiones. Con las dos ganaderas y con la empresa de transporte. Y bueno, en realidad ahí lo que te pasó fue que no sabías que la empresa de transporte vivía de esas otras dos empresas. Entonces, para diversificar, invertiste en otra de otro rubro y terminaste, digamos, metido en la misma bolsa. Entonces, ojo con la correlación. Y por último, aprendimos la importancia de las garantías y los contratos que están para cuando las cosas salen mal. Los contratos se hacen para eso, pero bueno, en este caso la pregunta es: ¿contra qué pueden ir los damnificados si Winans desaparece definitivamente? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Bueno, ¿te quedás con los vales de tus deudores? ¿Vas vos a reclamarle a todas las personas que sacaron préstamos al consumo? ¿Saben realmente los inversores cuáles son los deudores que les corresponden? Bueno, ahí está un poco la cuestión de cómo se puede seguir en caso de que la empresa no responda o desaparezca. Bien, de momento, como les comentaba, el caso está en manos de la justicia. Hay un estudio de renombre que nuclea a todos los inversores y por tanto los tiempos para resolución o no de este caso son los tiempos judiciales. En mi caso particular, la verdad que no es algo que me agrade tener capital trancado con esta empresa, pero bueno, lo puedo llegar a perder, lo tengo claro. Pero también tenía claro los riesgos que asumí al invertir y si bien no me imaginé que pudiese pasar una cosa de estas, por lo menos no en el corto plazo, porque estuve cobrando intereses un buen tiempo sin ningún problema. Tampoco estoy en modo sacado, que no puedo dormir, digamos, es parte del juego. Y como dicen, nunca hay problemas hasta que los hay. Así que bueno, como siempre, si quieren dejarnos algún comentario, si son parte de este problema que hubo, pueden escribirnos en nuestras redes, donde siempre terminamos armando conversaciones más que interesantes. Y bueno, hasta acá el episodio del día de hoy, aprovechando un caso, porque no todas son ganadas, como siempre decimos, para sobre todo aprender. Espero que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.